En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver ahora, en esta charla, el tema prometido de la vez pasada, que no lo había podido preparar con más tiempo, y es sobre las distracciones y sequedades en la oración. Dice el libro del Eclesiastés: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2725, nos dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida de nuestra parte. Por un lado, un don de la gracia, y por otro lado, una respuesta de nuestra parte. Tiene como dos caras. Y supone siempre un esfuerzo. Esto dice el Catecismo. Ahora bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en las enseñanzas de los santos de todos los tiempos, se nos muestra que la oración es un combate. ¿Un combate contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, separarlo de la unión con Dios. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es entonces inseparable del combate de la oración. Y por eso dice el Eclesiastés: si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Para enfrentarnos a este combate ineludible, es fundamental que corrijamos primero algunos errores de concepto que solemos tener en los comienzos de la vida espiritual. El primer error es pensar que la oración consiste en la dulzura, suavidad, consolación y ternura sensible del corazón, que provoca en nosotros lágrimas, suspiros, y nos causa una cierta satisfacción agradable y sabrosa en algunos ejercicios espirituales. Esto es un error. Se puede tener muchos sentimientos durante la oración y ser al mismo tiempo una persona con muchos vicios y pecados. Y dice San Francisco de Sales que también personas que al considerar la bondad de Dios y la pasión del Salvador, sienten gran ternura en su corazón, que las hace prorrumpir en suspiros, lágrimas, oraciones, acción de gracias muy sensibles, de tal manera que podría decirse que son presa de una gran devoción. Una persona que cuando va a rezar piensa en la pasión, llora, se emociona, y uno puede correr el riesgo de pensar que esa persona es muy devota, Pero cuando a esa persona le llega el momento de poner en práctica las virtudes, parece que como la lluvia pasajera de un verano caluroso, que al caer a grandes chorros sobre la tierra no la penetra y solo sirve para provocar la salida de las setas, los hongos, de la misma manera, esas lágrimas y esa ternura, al caer sobre un corazón vicioso, no lo penetran y son para él completamente inútiles, porque a pesar de ello, estas personas no se desprenden, por ejemplo, ni de un céntimo de los bienes mal adquiridos, no renuncian a uno solo de sus perversos afectos, ni quieren aceptar la menor incomodidad del mundo en el servicio de aquel Señor sobre el cual tanto han llorado. De suerte que los buenos movimientos que han sentido no son otra cosa que ciertos hongos espirituales, le llama San Francisco de Sales.
que no solo no constituyen la verdadera devoción, sino que con frecuencia estas devociones, entre comillas, estas emociones, estas lágrimas, estos sentimientos que tienen en la oración, son grandes artimañas del enemigo, el cual, mientras entretiene a las almas con estas pequeñas consolaciones, hace que queden contentas y satisfechas con esto y que no busquen la verdadera y sólida devoción, la cual consiste, la verdadera devoción consiste en una voluntad constante, resuelta, pronta y activa en ejecutar lo que es agradable a Dios. Esto es la verdadera devoción, y no las lágrimas y los sentimientos y la ternura y la emoción que yo puedo sentir cuando voy a rezar. No siempre los consuelos que tenemos en la oración son trampas del demonio, evidentemente. Muchas veces, sobre todo en los principiantes, Dios les da estos gozos, estas suavidades, para atraerlos a la vida de oración, para ayudarlos a perseverar en la recepción de los sacramentos, en la práctica de la virtud. Entonces, ¿cómo podemos reconocer si estos consuelos son un don de Dios o un engaño del demonio? San Francisco de Sales nos enseña y dice así: si estos consuelos nos hacen más humildes, pacientes, tratables, caritativos y compasivos con el prójimo, más fervorosos en mortificar nuestras concupiscencias y nuestras inclinaciones, más constantes en nuestros ejercicios espirituales, en las prácticas de oración, en acercarnos a los sacramentos, etc. Más dóciles y flexibles con respecto a aquellos a quienes debemos obedecer, más sencillos en nuestra manera de vivir. Si se dan todas estas cosas, es indudable que esos consuelos son de Dios. Pero si estas dulzuras solo son dulces para nosotros y nos hacen curiosos, ásperos, puntillosos, impacientes, tercos, orgullosos, presuntuosos, duros para con el prójimo, y por creer que ya somos santos no queremos sujetarnos más a la dirección y a la corrección, es seguro que estos consuelos son falsos y perniciosos. El buen árbol solamente produce buenos frutos. Entonces, cuando sintamos estas dulzuras y estos consuelos, nos da algunas pistas y algunos consejos San Francisco de Sales. Dice, primero, humillémonos mucho delante de Dios y guardémonos bien de decir, a causa de estas suavidades, ah, qué bueno que soy. Estos bienes, estos consuelos que nosotros podemos tener en la oración, no nos hacen mejores, porque la devoción no consiste en esto. Y aunque esta dulzura espiritual es muy buena, y muy bueno es Dios que nos la da, no se sigue de aquí que sea bueno el que las recibe. Dios es bueno porque nos da estos consuelos, porque sabe que nos hacen bien, que nos ayudan a mantenernos perseverantes en la vida espiritual, y por tanto son buenos estos consuelos, pero eso no significa que nosotros vamos a ser buenos por tenerlos. En segundo lugar, entonces en primer lugar, cuando tenemos esos consuelos, hay que humillarse, humillarse delante de Dios. En segundo lugar, reconocernos que todavía somos niños pequeños, somos débiles, que necesitamos aún del pecho y de esos confites que se nos dan, porque tenemos el espíritu tierno y delicado, el cual necesita cebos y golosinas para ser atraído al amor de Dios. Reconocer que Dios, si nos lo da, es porque nos ve todavía muy débiles, muy pequeños, muy volubles, y por eso nos da esas cosas para que nos mantengamos firmes en la vida espiritual. En tercer lugar, una vez que hayamos recibido con humildad estas consolaciones, aprovechar estos consuelos y dulzuras para el fin con que Dios nos lo concede,
porque Dios nos consuela para hacernos suaves con todos y amorosos con Él. Para esto nos consuela Dios. No para que nos creamos más santos, sino para que seamos buenos con todos y amorosos con Él. Por lo tanto, cuando recibimos alguna consolación espiritual, es necesario que aquel día, ese día que tenemos esas consolaciones, seamos más diligentes en el bien obrar y que nos humillemos. Que nos humillemos. Esto cuando estamos consolados. Ahora bien, la vida espiritual y especialmente la vida de oración no es siempre así. Y eso lo sabemos perfectamente, tal vez por experiencia personal. No siempre es fácil rezar, no siempre vamos a la oración y nos sentimos muy a gusto y todo va muy fácil. El mismo San Francisco de Sales, en este libro que es del que estoy sacando todas estas cosas, el que se llama Introducción a la vida devota, le habla a un personaje ficticio, que a esta persona la llama Filotea, que significa amiga de Dios. Él le dice esto a esta Filotea: este tiempo tan agradable no durará siempre, sino que más bien te ocurrirá que alguna vez de tal manera te verás privada y desposeída del sentimiento de la devoción, que tu alma te parecerá una tierra desierta, infructuosa y estéril, sin un solo sendero ni camino para llegar a Dios, y sin una gota de agua de gracia que pueda regarlo, a causa de las sequedades que, según te parecerá, la convertirán en un desierto. Y dice él: qué digna de compasión es el alma que se encuentra en este estado, sobre todo cuando este mal es vehemente, cuando es muy fuerte la desolación. ¿Qué harás, pues, Filotea, en este estado? Y entonces le da consejos, que son los que tenemos que tomar para nosotros. Examina de dónde procede el mal. Con frecuencia, dice él, somos nosotros mismos la causa de nuestras esterilidades y sequedades. Nosotros mismos. Y esto es lo que dice San Ignacio en la regla número 9, las reglas de discernimiento de la primera semana. Hay que discernir cuáles pueden ser los motivos de encontrarme desolada o muy tentada durante la oración. Una de las causas, que son causas culpables mías, puede ser el orgullo. A veces usamos estos consuelos que Dios nos ha dado para vanagloriarnos. Creemos que ya somos santas, porque tenemos mucha dulzura durante la oración. Y entonces Dios, que es buen padre, buen pedagogo, nos quita todo para humillarnos, para que veamos qué somos cuando no tenemos esas consolaciones. Nosotros enseguida se nos sube el humo a la cabeza. Y entonces Dios, que nos ha dado los consuelos para entusiasmarnos con la vida de oración, para fortalecernos, para que nos enamoremos más de Él, cuando ve que lo usamos no para ese fin, sino para hacer crecer nuestro orgullo, entonces nos dice: lo usas mal, entonces te lo quito. Te lo quito y te vas a quedar solita, así, con tu propia fuerza. Y ahí vas a ver qué es lo que podés hacer cuando estás sin esta consolación. Y así la desolación es un remedio para nuestro orgullo. Tenemos que estar muy agradecidas, pues Dios vela por nosotras, no nos deja libradas a los caprichos de nuestras malas inclinaciones, sino que Él está atento para darnos el remedio que necesitamos. Y por eso tenemos que agradecer la desolación. Hay que agradecerla. Aún cuando no estamos seguras si es por nuestra culpa o es por otra razón. Pero siempre saber agradecerlo. Pero si nos damos cuenta que es por culpa nuestra, con mayor razón.
Otra causa culpable de la desolación es nuestra propia infidelidad. En lugar de esforzarnos por ser más generosas, nos quedamos con lo que Dios nos da y no le damos nada de lo que nos pide. ¿Eh? Somos así, somos así. Somos muy egoístas. Nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Y cuando Dios nos da muchas consolaciones, Él lo hace también para incentivar nuestra generosidad, para que le demos, ¿sí? Para que nos desafectemos de las cosas que no son Él. Y entonces cuando ve que lo vamos a buscar a la oración, no a Él, sino a sus consuelos, entonces Él nos quita, nos quita la oración. Él nos da y nos estaba pidiendo, bueno, yo te doy esto, que yo sé que te va a hacer, que te va a gustar, pero yo quiero que me des eso que te separa de mí. Cuando Él ve que no se lo damos, entonces nosotros cuando lo vamos a buscar a la oración, no lo encontramos. No lo encontramos. Bien merecido lo tenemos, dice San Francisco de Sales, porque hemos sido tan infieles y desleales a su amor, que nos hemos negado a sus requerimientos para seguir el de las cosas del mundo. Porque pasa así, muchas veces Dios nos pide que nos separemos de las cosas mundanas. Y como no lo hacemos, entonces Él se aparta. No para dejarnos solos, sino para hacernos ver que estamos siendo infieles. Otra causa culpable, las malas confesiones. Las malas confesiones. Ocultar o maquillar, hacer parecer como bonitos nuestros pecados al confesor o al director espiritual, es uno de los motivos de la sequedad en la oración. Porque si le mentimos a Dios presente en el confesor, ¿cómo podemos pretender después tener un trato sencillo y franco con Dios en la oración? Entonces, atención también. Y cuando uno va a confesarse o va a rendir cuentas de la propia alma al director espiritual, ser muy franca, sacar, digamos, largar nuestras debilidades y nuestras faltas sin preocuparnos de que parezcan menos feas de lo que son, ¿no? Otra causa de nuestra desolación, el espíritu mundano. Estar muy distraídas o embebidas en los gustos del mundo nos hace incapaces de saborear los gustos de Dios. Dice un antiguo proverbio que a las palomas, cuando están atiborradas, están llenas de comida, les parecen amargas las cerezas. Lo más rico, un manjar la cereza para la paloma, pero cuando está llena hasta acá, las cerezas le parecen amargas. La Virgen María en el Magnificat dice que Dios ha llenado de bienes a los hambrientos, pero a los ricos los despide vacíos. Efectivamente, cuando estamos ricos de los placeres mundanos, no estamos dispuestos para los goces espirituales. La televisión, las redes sociales, el móvil, el chismorreo, las modas, las conversaciones y lecturas mundanas o superficiales, y todo lo que nos hace vivir volcadas hacia afuera o muy centradas en nosotras mismas, el egoísmo, todo esto atonta nuestra alma y nos hace incapaces de gustar a Dios. No podemos pretender estar bien con el mundo y bien con Dios. En definitiva, no se puede servir a dos señores. Estas suelen ser las causas culpables de estar desoladas en la oración. Tenemos que examinar entonces nuestra conciencia para ver si descubrimos en nosotras
alguno de estos defectos. Pero este examen no tiene que hacerse con inquietud ni con demasiada curiosidad, ¿sí? Mucha ansiedad, sino que si después de haber considerado fielmente nuestro comportamiento en este punto, encontramos la causa del mal, nos damos cuenta que una de estas causas es la que estoy fallando y por eso estoy desolada, entonces dar gracias a Dios, ¿eh? Con mucha serenidad, dar gracias a Dios, porque el mal está en parte ya curado cuando se ha descubierto la causa. ¿Eh? No ponernos nerviosas ni histéricas, esto es lo que hice. No, está bueno, Dios me está mostrando cómo resolver el problema. ¿Eh? Es una gran misericordia siempre. Pero si no vemos nada de esto, si hemos examinado todas estas causas, me he confrontado así con mucha sinceridad y yo no veo en conciencia que esté fallando en alguna de estas cosas, entonces San Ignacio da otras causas por las que Dios nos pone en desolación. Recordar ahora entonces las reglas de discernimiento. San Ignacio dice que una de las causas de la desolación no culpable es para probarnos, para ver cuánto valemos y cuánto nos esforzamos en el servicio y la alabanza sin tantas consolaciones y crecidas gracias. Dios nos pone en prueba. Nos dice, bueno, a ver, cuando estás consolado, haces las cosas muy bien. A ver, te quitamos un poquito de consolación, para que a ver si podés seguir caminando solita. ¿Eh? Solita no sin gracia, sino sin consolación. La gracia nunca nos va a faltar, si no es por culpa nuestra. Pero sí, esas consolaciones no son algo esencial. Entonces Dios nos va probando, nos va probando. Como los niños cuando les enseña la madre a caminar. Primero lo va agarrando de las manitos, lo va llevando, y después de a poquitito lo va soltando. Porque es la manera de ir fortaleciendo las piernas, de ir aprendiendo a tener equilibrio, ¿no? Bueno, es lo mismo hace Dios con nosotras. La primera causa entonces para probarnos. Segunda causa por la que Dios nos pone en la desolación, para que conozcamos mejor nuestra miseria y atribuyamos a Dios todo lo bueno que hay en nosotros. Para que interiormente sintamos, dice San Ignacio, que no es de nosotros tener gran devoción, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Para que reconozcamos entonces que todo lo bueno que tenemos en nosotros no es nuestro, sino que es gracia de Dios. Y para que no nos instalemos en esas cosas, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o vanagloria, atribuyéndonos tal consolación. Para que no se nos suban los humos a la cabeza. Eso. Entonces, estas son las dos causas por las que Dios nos pone en desolación. Para probarnos, y para que conozcamos nuestra miseria. Cuando uno está desolado, es lícito pedirle a Dios que nos quite la desolación. No está mal. Pero hay que pedirlo con gran desapego. Es decir, pedirlo como lo pidió Cristo en el huerto. Padre, que pase de mí este cáliz. Que se me quite esta desolación. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que te parezca mejor a ti. Debemos convencernos que la desolación, ya sea como remedio de nuestros pecados o como una prueba a la que Dios nos somete, siempre es algo muy bueno para nosotros, muy bueno, realmente muy bueno. Tenemos que estar convencidas de eso. Todos los santos, sin excepción ninguna, han pasado por esta prueba, a veces durante décadas, no un rato, no unos días, o unas semanas, o unos meses, décadas.
e incluso hasta el final de sus vidas, hasta el final de sus vidas. Una desolación que empezó en un momento determinado y no se terminó hasta el momento de la muerte. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. 50 años de tentaciones gravísimas y terribles oscuridades. 50 años. La desolación tiene que hacernos más virtuosas. Para eso lo permite Dios. Para hacernos más virtuosas, más amables y compasivas, no más amargas. Más amables y compasivas. Si nos hace amargas, es porque no somos indiferentes, porque no buscamos a Dios en la oración, sino sus consuelos. Y como no los encontramos, nos enfadamos, nos encaprichamos y nos amargamos a nosotros y a los que nos rodean. Como los niños cuando no tienen lo que quieren, que hacen berrinche y es una amargura para toda la familia, porque el niño está encaprichado porque no se le ha dado lo que quería. Bueno, así no nos tiene que pasar a nosotros. Cuando estamos desoladas, tenemos que pensar que eso lo quiere Dios para hacernos mejores. Y entonces, dar de tripas corazón, que a veces puede llegar a ser muy duro, pero es lo que Dios quiere para hacernos buenas, para hacernos santas. Y entonces usarlo para el fin para el cual Dios lo permite, que es hacernos más virtuosas, más amables y más compasivas, porque es un efecto de nuestra psicología caída, herida por el pecado, y cuando nosotros estamos desolados, eso va muchas veces unido a una sensación de pesadez, de tristeza, de discordia, todo eso lo volcamos de una manera instintiva en el que tenemos cerca. Eso hay que evitarlo. Tenemos que esforzarnos por ser más dulces, más pacientes, más compasivos. ¿Qué hacer en este tiempo de desolación? Que si no lo tenemos, lo tendremos. No soy profeta, pero te lo puedo decir con toda seguridad que lo vamos a tener. ¿Qué hay que hacer? Esto lo dice San Ignacio en sus reglas de discernimiento de la 5ª a la 8ª, que la pueden leer para recordarla después. Yo acá se las voy a ir leyendo más o menos resumidas. Lo primero que dice San Ignacio en las reglas: cuando estamos en desolación, no hacer mudanza, no cambiar, no dejar el camino emprendido. A eso se refiere, no hacer mudanza, no hacer cambios. Si ya no me resulta tan fácil ni tan gustoso ir a la oración, ir de todas maneras. Lo primero que me quiere hacer el diablo cuando estoy así desolada es: no voy a rezar, porque ya no estoy tan cómoda, no me resulta tan fácil. Ir de todas maneras, y aún con más esfuerzo y alegría, aunque no la sientan, y sin robarle ni un minuto, incluso agregando 1 o 2 minutos para hacer halle de contra y derrotar al demonio, que me va a sugerir a cortarla. Y esto hacerlo con una constancia a prueba de fuego, sin conceder ni 1 milímetro a la desgana o al aburrimiento. Ser muy fieles en esto. Y Dios premia con una generosidad exuberante estos esfuerzos que hacemos con nuestra pobre voluntad. Que la hacemos con nuestra voluntad movida por la gracia, aunque no la sintamos. Este esfuerzo por ir a la oración y ser fiel, férreamente fiel, a pesar de la desolación, Dios lo ve y lo premia. Lo ve y lo premia. A la corta o a la larga. Y más a la corta que a la larga. Primero, entonces, no hacer cambios. Segundo, hacer actos de paciencia y de confianza. Aunque Dios ya no parezca tan cercano, yo sé, estoy convencida, porque tengo fe, que está muy cerca de mí y que me da la gracia necesaria para resistir a la tentación. Lo de San Pablo.
3 veces pedí al Señor que me quitara este aguijón. Y las 3 veces me respondió, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Me basta la gracia de Dios. No necesito consolaciones para perseverar en la oración. Me basta la gracia de Dios que nunca falla. Nunca falla. Y esa gracia a veces no es sensible. Pero no importa, sigue siendo gracia. Sigue siendo gracia. Si nos ha quitado el consuelo, es porque nos ha dado una gracia mayor que el consuelo que me ha quitado. Aunque esa gracia no sea sensible. Y repetirle a Dios, Señor, yo estoy aquí solo porque te quiero. No vengo a buscar tus consuelos, sino a hacerte compañía. Estoy aquí solo porque te quiero y no quiero tus consuelos. Quiero consolarte yo. Yo quiero consolar. Más en concreto, durante la oración, aún desolada y reseca, como la tenemos muchas veces, puede ayudarnos a mantener la presencia de Dios, leer algún pasaje del Evangelio o un salmo, o algún pasaje de la Escritura que me atraiga especialmente, o con lo que yo me identifique en este momento, por ejemplo, leerlo muy despacio y prestando atención a cada palabra, tratando de improvisar un pequeño diálogo con Jesucristo. Cuando uno está desolado, parece que no le sale ni una palabra. Hacer esto, de ir leyendo despacito, algún versículo de la Sagrada Escritura, me ayuda a mantener la mirada fija en Dios y a ensayar algún pequeño diálogo, aunque sea con Él. Aunque le diga eso que estoy leyendo. Hay que convencerse, en primer lugar, de que la oración no es algo fácil para nuestra naturaleza caída. No es fácil. Y si Dios a los inicios no nos ha hecho fácil, porque nos ha dado muchas consolaciones y nos ha parecido que era muy fácil, ¿verdad? No es fácil. A nuestra naturaleza caída le cuesta y mucho. Y la desolación nos muestra cómo es nuestra naturaleza caída, así peladita, digamos. Así, eso es nuestra naturaleza caída. Desganada, enojona, impaciente, así como estamos cuando estamos desolados, esos somos nosotros. No, la otra persona que rezaba consolada, esa no era yo de verdad, eso era yo con mis consuelos, con los consuelos que Dios me daba. Pero esta que reza así, que está ahí y se quiere ir ya mismo de la oración, esa soy yo. No es fácil rezar. Entonces tenemos que convencernos de eso. Ya saber que a lo que vamos es a pelear, a combatir. En segundo lugar, tenemos que estar convencidas también de que por nuestros pecados no merecemos ser consoladas. No merecemos ser consoladas. Nosotros hemos hecho ejercicios espirituales. En la primera semana Dios nos ha mostrado la gravedad de lo que es un solo pecado, la gravedad de mis pecados, el castigo que merece un solo pecado, el castigo que hubiera merecido mis pecados. Entonces, viendo todo eso, yo me convencí, y tengo que seguir convenciéndome cada vez más, de que no son consuelos lo que merezco, sino todo lo contrario. Entonces, no es un derecho que yo tengo. Si estoy desolada, eso es en realidad lo que a mí me corresponde. Y peor, no solamente estar desolada. Entonces, conversarnos de esto, que no merezco ser consolada. Entonces, no se me ha quitado algo que me correspondía cuando estoy desolada. En tercer lugar, convencernos de que la desolación nos da la oportunidad de ofrecerle a Dios una penitencia valiosísima y una prueba de nuestro amor desinteresado. Desinteresado. Cuando estamos desoladas, cualquier pequeño acto de virtud
nos cuesta muchísimo. Pero ese pequeñísimo acto de virtud que nadie lo vio, de tan chiquitito que es, ¿eh? Dios lo vio. Y para Dios eso vale más que todo el oro del mundo, justamente porque Él sabe, entiende perfectamente lo que nos ha costado. Él sabe lo que nos cuesta hacer un acto de virtud cuando estamos desoladas. Sabe que esa media hora que yo hice a rajatabla de oración desolada, sabe lo que me ha costado. Y para Él esa hora pesa muchísimo, ¿no? En valor. Y además lo ve como una prueba de nuestro amor desinteresado. Eso es lo que nosotros podemos ofrecerle, ¿eh? Una hora llena de consolaciones y una hora o media hora o 15 minutos de oración desolada no tiene proporción, ¿eh? No tiene proporción. El amor que uno tiene que poner, el esfuerzo que uno tiene que hacer para estar esa media hora de desolación delante del Santísimo Sacramento, ¿eh? A Dios no se le pasa desapercibido. No se le pasa desapercibido. Entonces, convencernos de él, que es la oportunidad que tenemos de ofrecer una penitencia por nuestros pecados, rezar cuando estamos desoladas, y una prueba de que a Dios lo amamos no por sus consuelos, sino por Él mismo. No por lo que me da, sino por lo que Él es. Cuarto, convencernos, tenemos que estar convencidas de muchas cosas, convencernos de que la desolación nos obliga a practicar una cantidad de virtudes fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. La fe, la fe, la esperanza, especialmente la confianza, la caridad, porque yo voy ahí solo por amor a Dios y no por los consuelos que me da. La paciencia, que cuando estamos desoladas es la virtud de oro, ¿eh? Porque hay que estar media hora, una hora, ¿no? Ahí tratando de exprimir esa piedra que es nuestra alma cuando está desolada. La humildad, la humildad, porque estamos ahí, la desolación nos humilla, porque nos muestra lo poco que valemos. Después de haber estado ahí en el sumum del éxtasis, con las consolaciones que Dios nos daba, ahora somos una hojita seca, ¿eh? La humildad, entonces. La fortaleza, porque requiere mucha fortaleza mantenerme constante en la oración cuando no quiero o no puedo rezar. La generosidad, ¿eh? Porque a veces rezar cuando estamos consoladas es fácil y además nos gusta sacar tiempo de otras cosas cuando estamos consoladas. Pero cuando estamos desoladas, sacarle tiempo al sueño, sacarle tiempo a una distracción o a una diversión o a un momento de hacer otra cosa más entretenida, requiere mucha generosidad, ¿eh? Porque yo dejo algo que me da mucho gusto, quedarme en la cama durmiendo o hacer otra cosa más entretenida, y irme media hora o una hora a rezar desolada, ¿no? Eso pide mucha generosidad, mucha generosidad. Y todo esto yo lo puedo practicar gracias a la desolación, ¿eh? Todas estas virtudes, cuando yo estoy consolada, las hago así como sobre patines, ¿eh? Pero cuando estoy desolada, cada una de estas virtudes es una montaña que escalar. Convencernos que la desolación es el tiempo de la purificación. La purificación. Y por eso tenemos que dar muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Porque nadie mejor que Él sabe lo que necesitamos y nos da el remedio justo. Nos da el remedio justo. Nosotros, cuando tenemos que curarnos una herida,
a nosotras mismas, vamos con mucho cuidado de no hacernos daño, de no provocarnos dolor, ¿eh? Evitamos las zonas más dolorosas, no metemos el dedo en la llaga, como quien dice, literalmente en este caso. No metemos el dedo en la llaga, porque nos queremos mucho y no nos queremos hacer sufrir. Pero Dios es buen médico y Él va derecho al lugar donde está nuestra herida para curarla. Es como el cirujano. El cirujano, a sí mismo, no se corta la pierna gangrenada, se la tiene que cortar otro. Porque el otro lo que va a buscar es salvarle la vida a esa persona. El cirujano, si tiene que cortar a sí mismo la pierna, se va a cortar lo menos posible, porque no se quiere hacer doler. Dios es buen cirujano y nos corta donde sabe que necesitamos ser cortados. Él sabe purificarnos. Nosotros nos elegimos penitencias a nuestra medida. Dios nos manda purificaciones a nuestra necesidad. A nuestra necesidad. Nosotros nos buscamos para purificar nuestra alma cosas que no nos hacen doler mucho. Y a veces cosas que nos hacen parecer muy penitentes a los ojos de los demás o a los ojos nuestros, porque el orgullo nos traiciona. Dios nos da la purificación que nos humilla. Nos da la purificación que nos humilla y que nos sana. Entonces hay que convencerse de que cuando estamos desoladas, es Dios el que nos purifica. Y esa purificación realmente nos purifica. Nos hace más puras. Entonces, convencernos que la desolación es una prueba de la infinita misericordia que Dios nos tiene. Infinita misericordia que Dios nos tiene. Bien, una compañera inseparable de la desolación es la distracción. Acá está el segundo personaje de la charla, la distracción. Justamente porque ya no es fácil hablar con Dios, una se siente como si estuviera, durante la oración, sentada delante de una pared blanca, alta y ancha, sin siquiera un clavo para mirar. Imaginarse. Una pared, ¿sí?, blanca, que va desde una punta hasta la otra, desde lo más alto hasta lo más bajo, y no hay nada, limpísima, blanca, purísima. No hay qué cosa mirar. Después de 5 minutos de estar mirando esa pared blanca, queremos cambiar de lugar, ¿no? Bueno, así estamos nosotras en la oración cuando estamos desoladas. Estar así durante 1 hora, que es lo que solemos pasar, media hora, 45 minutos, es todo un desafío. Y hacer eso durante muchos días, muchas semanas, muchos meses, a veces durante años, es difícil. Y por eso, cuando estamos así, aunque sea un solo día que estamos con esa desolación, nuestra atención se va detrás de cualquier pensamiento, y detrás de cualquier cosa. Pasa una mosca y nos vamos detrás de la mosca. Y así con los pensamientos. Cualquier pensamiento que se me pasa por la cabeza, me voy detrás de ese pensamiento y me olvido a dónde estoy y para qué estoy ahí. No hay que afligirse ni inquietarse, porque estas cosas pasan inevitablemente. Distraernos. No hay que asustarse. No hay que pensar que somos lo peor que existe. Pero tenemos que ser muy firmes. Y apenas me doy cuenta de que estoy distraída, volver con serenidad, pero con firmeza, a mi conversación con Dios. O a tratar de conversar. Incluso puede ayudar convertir la distracción en un tema para hablar con Él. Y decir, mira, Señor, qué distraída que estoy. Ayúdame a mirarte solo a ti. Ayúdame a mirarte solo a ti. Y aunque me pase la hora repitiendo esto, quiero estar solamente aquí
contigo y mirarte a ti y amarte, aún así con el corazón reseco y sin ganas, y con la voluntad floja. Yo quiero y elijo estar aquí y ir repitiendo de a poquitito esos actos de voluntad, de amor, tantas veces como haga falta. No importa si va a hacer toda la oración repitiendo esto. No importa, eso es oración también. Es oración. Oración no es decir frases bonitas, ¿eh? Sino hacer esto, actos de la voluntad, que quieren a Dios, que lo eligen una y otra vez. ¿Eh? Lo importante es no buscar ni aceptar las distracciones. Esto es lo importante. Tenerlas, las vamos a tener. Siempre, siempre, salvo que Dios haga algo dentro de nuestra alma y la absorba de tal manera que no podemos no pensar en él. Pero eso no es frecuente. ¿Eh? Lo frecuente es más esto. ¿Eh? La distracción en sí misma no es pecado, no es pecado. Lo malo, y donde está la falta, es quedarse en la distracción a sabiendas. Me doy cuenta que estoy distraída y me quedo distraída, porque no me sale rezar, entonces, listo, me pongo a pensar otra cosa. Eso está mal. Eso sí es falta. Ponerse a mirar el móvil o prestar atención a otra cosa para que pase el tiempo. ¿Eh? Eso sí es distracción voluntaria. Y eso sí está mal. Pero darme cuenta que me distraje y volver a poner el pensamiento fijo en Dios, no, no está mal. Eso está perfecto. ¿Eh? Cuantas veces lo haga, esto de darme cuenta que estoy distraída y volver a la oración, volver a fijar la mirada en Dios. Cada vez que hago eso, estoy haciendo un acto de virtud. ¿No? Estoy haciendo un acto de virtud. Un acto de amor a Dios. Un acto de fe en Dios. Todo eso estoy haciendo por rechazar una distracción. Fíjense cuánto bien nos hace Dios cuando permite que estemos distraídos o desolados. Una hora de oración que me pasé rechazando distracciones es una hora llena de méritos y manifiesta muchísimo amor a Dios. Y vale más que 5 horas de oración llena de consuelo. ¿No? Esto es así. Porque rezar cuando nos resulta fácil es muy fácil. Pero rezar cuando estamos desoladas no es fácil. Y eso muestra un amor mucho más grande. Sin embargo, aunque las distracciones son inevitables y, y sobre todo cuando uno está muy desolado, sin embargo, hay cosas que yo puedo hacer para disminuir las distracciones. ¿No? Y esto es muy importante, ¿no? Yo puedo hacer cosas para no estar tan distraída en la oración. Y lo que hay que hacer es tratar de guardar el recogimiento durante el día. ¿No? Porque todas las cosas que ocupan mi mente y mi corazón durante las horas de la jornada, fuera de la oración, en la oración afloran, inevitablemente. Si yo durante el día estoy con la mente divagando, ¿eh? Entretenida en mil bagatelas, en cosas superficiales, mundanas, inútiles, malas, es imposible que yo después, durante la oración, no tenga esos mismos pensamientos. Es imposible. ¿Eh? Durante la oración vienen a la memoria y a la imaginación las cosas en las que estuve pensando durante el día. Dice Casiano, un monje de los principios del monaquismo, dice así: no es dudoso que todo cuanto ocupa nuestro espíritu antes de la oración, la memoria lo evoca, queramos o no, mientras rezamos. Conviene, pues, prepararnos de antemano para hacer luego en la oración lo que deseamos hacer. Yo quiero no estar distraída en la oración, entonces no tengo que estar distraída durante el día.
Distraída me refiero a estar innecesariamente poniendo el pensamiento en cosas que no me ayudan al espíritu de recogimiento. La vida de recogimiento no es algo propio de las monjas, ¿eh? Es de todo cristiano. Tratar de tener un espíritu de oración, un espíritu de recogimiento, de unión con Dios durante el día, es lo que tiene que hacer todo cristiano que quiere llevar una vida espiritual seria. Entonces, si yo durante el día, mientras puedo, obviamente que uno cuando trabaja, cuando hace otras cosas, tiene que poner también, estar pensando en lo que está haciendo para hacerlo bien. Eso es evidente, es lo primero, nuestro deber de Estado, hacer bien las cosas que me corresponden por oficio, ¿no? Entonces tengo que pensar esto, que tengo que hacer las cosas de la casa, o trabajo en la oficina, o lo que sea, tengo que esforzarme por hacer esto bien, y para eso tengo que pensar en lo que estoy haciendo, preparar las cosas, pensar cómo voy a hacer esto, a quién se lo tengo que entregar, o lo que sea. Pero cuando yo no tengo que estar pensando en eso, mi pensamiento tiene que estar en Dios. Repito, esto no es algo exclusivo de los monjes o de las monjas o de los religiosos. Es de todo cristiano que quiere llevar una vida espiritual seria. Una vida espiritual seria. Sigue diciendo Casiano, repito, tenemos que ser durante el día lo que queremos ser durante la oración. Así como queremos estar en la oración, así tenemos que tratar de estar durante el día. Y dice, las disposiciones del alma en la oración dependen del estado que le ha precedido. Si yo durante el día estoy como los colibríes, ¿no? Picoteando una florcita, otra florcita, otra florcita, eh, metida en las redes sociales, hablando innecesariamente, sin prudencia, pensando en cosas que no están pensando, o cosas que no me ayudan a la vida interior. Todo eso, yo, aunque no quiera, lo voy a llevar a la oración. Eso va a ser mi oración. Entonces, esto que yo estoy pensando, esto que yo estoy hablando, esto que yo estoy haciendo fuera de la oración, ¿me ayuda a que yo después rece sin distracciones o no? Sí tengo que pensar. Esto que yo estoy haciendo después de la oración me va a turbar, me va a distraer. Pero no lo hago. Si es algo malo, evidentemente. Las cosas de mi deber de Estado no son ocasión de distracción, porque son cosas en las que yo también sirvo a Dios, ¿no? Me refiero a otras cosas que no tienen que ver con mi deber de Estado. Si durante el día estuve alimentando pensamientos de ira, de tristeza, de amor mundano, de falta de caridad, de orgullo, todo eso vendrá a mi imaginación en la oración. Todo esto va a venir a la oración. Si no queremos ser víctimas, dice Casiano, de ideas ajenas e inoportunas durante la oración, si no queremos que nos pasen estas cosas, que se nos vengan ideas que nos perturban en la oración, es indispensable que antes de ir a rezar, o sea, durante el día, las rechacemos con rotunda decisión. Las rechacemos con rotunda decisión. Un medio muy práctico para ir acostumbrando nuestro pensamiento a no dejarse arrastrar por la imaginación es tenerlo ocupado en la medida que nos permiten nuestras tareas y ocupaciones diarias, por ejemplo, en algún versículo de la Biblia, o de un salmo, del Evangelio, o repetir una jaculatoria que me ayude a mantener la mirada puesta en Dios. Son pequeños trucos que nos ayudan a mantener el espíritu de oración. De eso se trata. No se trata de que tengo que estar rezando el rosario todo el día, sino de mantener el espíritu fijo en Dios, el espíritu más recogido, aunque tenga que estar afuera charlando con personas, tratando de distintos temas que hacen a mi deber de Estado, mi trabajo, mi familia, pero siempre el alma muy contenida, no volcada siempre hacia afuera. Con estas cosas, mis pasiones, tenerlas
bien controladas, los pensamientos puestos en lo que tengo que estar pensando, mis palabras siempre medidas y regidas por la caridad, por la prudencia. Todo lo que yo dejo así, suelto durante el día, así de suelto va a estar durante la oración. Bien, a modo de conclusión. Dice San Francisco de Sales que es frecuente entre los buenos cristianos, especialmente en las mujeres, dice él, y era un hombre que tenía mucha experiencia porque tenía muchas dirigidas mujeres, muchas. Es frecuente creer que lo que hacemos sin gusto, sin ternura de corazón y sin sentimiento es menos agradable a Dios. Y en cambio, piensan que cuando hacemos las cosas con muchos sentimientos son más valiosas. Y dice él, esto es un grave error. Es un grave error. Y pongo un ejemplo. No es gran cosa servir a un príncipe en medio de las delicias de la corte. No tenemos todo a la mano, todo fácil. Empero, en cambio, servirle en la dureza de la guerra, en medio de la incertidumbre y de las persecuciones, es una verdadera señal de constancia y de fidelidad. Cuando las cosas van suaves, van bien, es muy fácil servir al Señor. Pero cuando estamos en medio de la guerra, en medio de la persecución, servirlo, ahí igual, es signo de constancia y de fidelidad. Santa Ángela de Foligno, una gran mística, dice que la oración más grata a Dios es la que se hace por fuerza, o sea, con esfuerzo, y con tedio, o sea, sintiendo mucho desgarro. Aquella a la cual somos llevados no por el gusto que en ella sentimos, ni por la propia inclinación, sino únicamente por el deseo de agradar a Dios, de manera que nuestra voluntad parece que va a regañadientes, dice, forzando y violentando las sequedades que a ellos proponen. Esta es la oración que más agrada a Dios. Y sigue diciendo San Francisco de Sales, esto es lo que decía Santa Ángela de Foligno, ¿no? San Francisco de Sales sigue diciendo, lo mismo digo de toda clase de buenas obras, pues cuantas más contradicciones, exteriores o interiores, nos salen al paso al hacerlas, más apreciadas y más agradables son delante de Dios, cuando son hechas con recta intención. Cuanto menos hay de nuestro interés particular en la práctica de las virtudes, tanto más resplandece en ellas la pureza del amor. Solemos ser muy agradecidas cuando recibimos de nuestros padres un regalo que deseábamos, pero agradecer por una corrección manifiesta un amor mayor. Del mismo modo, dar gracias a Dios por una hora de oración reseca y llena de distracciones muestra que no voy a rezar porque me siento bien o porque busco ser consolada, sino porque quiero acompañar y consolar a Jesucristo. Muy bien. Damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.